Bien, mire, aquí le habla David Fernández, su presentador de este podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que de alguna manera u otra está relacionado con el tema del aprendizaje, de la formación, pero empíricamente, como mucha gente lo dice. Pero la intención de presentarlo hoy el tema es de que puedan ustedes motivarse a utilizar esta estrategia, esta forma y fomentar esta estrategia en el sentido de usted mismo trabajarla. Entonces, miren, nosotros vamos a hablar hoy del tema sobre las personas autodidactas. Quizá ustedes lo han oído mencionar eso, que personas de manera empírica aprenden cosas, sea innumerables tipos de actividades, y cuando usted le pregunta, pues usted estudió eso, y la gente te dice, no, eso yo lo aprendí solo. Entonces, antes de entrar en ese sentido, tenemos que aclarar algo en el punto del tema del aprendizaje. A nivel de aprendizaje, los seres humanos, según estadística y estudios, tienen tres maneras de aprender. Muchas personas aprendemos leyendo. O sea, una lectura que leamos, aprendemos con los conceptos y ya de manera rápida uno lo puede decir o definir. Hay otras personas que aprenden observando, personas que ven una actividad o una persona realizando algo y estas tienen la capacidad, vamos a decir, de repetir ese proceso y ya para ello de forma automática lo hacen. Y hay otro tipo de aprendizaje o forma de aprendizaje que tienen las personas que es escuchando. Hay personas que de manera escuchando algo lo memorizan y ya automáticamente lo tienen ese concepto o aprendido. Entonces, ¿qué pasa? En el tema del aprendizaje lo que se busca es que el ser humano podamos combinar los tres elementos, tanto el visual como el escrito o el de lectura para el tema del aprendizaje. Cuando usted logra identificar cuál tipo de estrategia de aprendizaje es la que más le favorece, la forma más aconsejable es que usted desarrolle esa. Si su forma de aprendizaje más efectiva es la lectura, usted con la lectura se fortalezca y luego pase a las otras dos, sea de visual o escrita también, para fomentar más su aprendizaje. Hay personas que tienen la capacidad, se dicen que son como, que aquí entra el tema de autodidacta y el tema de los genios, que pueden combinarlo, tienen la capacidad de utilizar los tres elementos de aprendizaje para poder formarse. Entonces, ahora sí entramos en el punto de la persona autodidacta. La persona autodidacta, vamos a decir, que es la persona que de manera empírica o por motus propio crea su forma de aprendizaje de las cosas y al desarrollar esa habilidad se autoeduca, se autoforma y se autocapacita. Vemos eso en muchísimos escenarios, en muchísimas cosas, y en el ámbito digital o en el ámbito tecnológico es común ver personas que han aprendido a utilizar aplicaciones o diseñar aplicaciones o crear soluciones digitales para el beneficio de otras personas, pero las personas dicen, wow, ¿cómo esa persona aprendió a hacer tal cosa o hizo ese programa o hizo esa aplicación? Vuelvo y le explico, ha podido combinar todos esos tres elementos más la motivación propia de aprender o desarrollar esa actividad. Entonces, en ese ámbito, los autodidactas tienen esa virtud. Tratan de ellos mismos crear su forma de aprendizaje basado en los intereses que éste tenga y las metas a nivel de aprendizaje que quiera desarrollar. Pero siempre, mayoría de veces, es por un interés propio, en el sentido de que desea desarrollar una actividad y como no tiene quizá el guía o el mentor, por motus propio lo desarrolla. Pero hay algunos puntos que el autodidacta en el proceso de aprendizaje tiene que ir llevando a cabo y que es con, vamos a decir, con las barreras o con las limitantes que el autodidacta tiene que enfrentarse en ese proceso. Miren,
Basado en mi vivencia, porque también practico un poco el tema de esa área del autodidacta, hay, hay factores que afectan el proceso de aprendizaje, que es cuando no tenemos como una guía de temas o una guía de contenidos que de alguna manera tenemos que llevar a cabo para aprender equidad o hacer cualquier tipo de desarrollo de cualquier sistema de aprendizaje. Entonces, se le sugiere al autodidacta identificar los temas en forma de secuencias, que quizá cuando estamos en un centro educativo o en una formación, si ustedes se fijan, crean una carpeta de contenidos o de temas que van enlazados uno con el otro. Y el profesor o el mentor o el facilitador va llevando la guía de trabajo basada a ese contenido. Entonces, el autodidacta se encuentra o se presenta o se enfrenta, vamos a decir, a esa barrera. ¿De dónde voy a empezar? ¿O en qué tema voy a empezar? Y algunas veces los autodidactas nos enfrentamos a eso porque al no tener esa línea de contenidos o pautas a la hora de hacer el aprendizaje, cogemos de aquí, tomamos de allí, entonces no como que luego en el proceso que vamos concatenando, sería uniendo los contenidos que queremos irle trabajando. Entonces, siempre es bueno o sugerimos que cuando usted se motive en el área autodidacta es crear una carpeta o una línea de contenidos. No importa el tema que usted quiera desarrollarse o quiera estudiar. Siempre es bueno llevar una línea de trabajo de contenidos de las áreas que usted quiere desarrollar. Si su área es la fotografía, por decir un ejemplo, usted tiene que empezar definiendo qué tipo de fotografía quiero hacer, a qué público voy a dedicarme en el tema de la fotografía, cuáles son las habilidades que debe de tener un fotógrafo. Estoy poniendo como una carpeta de contenido para que ustedes vean el ejemplo. Cuáles son las herramientas, que el tema del color, la iluminación, que el entorno, qué se utiliza para tal tipo de fotografía. O sea, no entrar de una vez a comenzar a tirar fotos simplemente sin una orientación, sin una línea de trabajo. Entonces, aunque lo veamos así un poquito como teórico, pero es muy importante el tema de manejo de conceptos. Porque el autodidacta, vuelvo y le digo, se basa mucho en el aprendizaje de sus intereses, o sea, de los temas que le interesan, pero se encuentra con esa barrera de no tener como una guía de trabajo, una guía de temas a la hora de desarrollar su contenido de aprendizaje. En estudios hay diferentes formas o plataformas a nivel digital de aprendizaje, pero lo que ha venido en estos últimos años a desarrollar ese ambiente son las plataformas digitales de formación. Tenemos Coursera, edX, otras más. Pero si ustedes se fijan, en esta siempre hay una línea de trabajo o unas actividades que van relacionadas con el tema de lo teórico y lo práctico. Y aquí entramos a otra parte de barreras o procesos o desafíos que tiene el autodidacta, es que cómo relacionar esos conceptos, esos mensajes o ese contenido que he ido aprendiendo, llevarlo a la práctica. Entonces, siempre se procura que podamos relacionar lo que nosotros aprendemos a nivel de conceptos y práctica con la vida diaria. En el caso del fotógrafo, el fotógrafo aprende a tirar fotos, pero va a encontrarse con ambientes donde tiene que saber el ángulo de la cámara que tiene que llevar, el tipo de iluminación que tiene que llevar para que la foto logre el mejor contorno o la mejor fotografía que queramos tirar. Entonces, aquí es un tema de que el autodidacta tiene que ver cómo paulatinamente va aplicando todas las técnicas teóricas que va aprendiendo en su proceso, a aplicarla en esa actividad o ese pasatiempo al que se quiera dedicar. El autodidacta tiene la virtud de que, algunas veces nos enfrentamos, de que siempre se basa al paso y error. Algo me sale bien, lo sigo haciendo porque veo que me resulta, pero llega un momento que algo que quise aplicar no resultó
y veo, no, eso no resulta, entonces lo elimino. Entonces, también ese es un proceso en el teórico práctico que lleva el proceso del aprendizaje del autodidacta, porque tiene que basar su vida a un tema tiene que basar su aprendizaje a un tema de ver lo que pueda resultar o no pueda resultar. En el tema también del aprendizaje hay una parte que es el aprendizaje por proyectos, que en el proceso uno lo va aprendiendo. El aprendizaje basado en proyectos se enfoca en cómo yo puedo resolver una situación. Y aquí es lo que los autodidactas de alguna manera se enfrentan. Un autodidacta puede en un momento dado enfrentar una situación en su proceso de aprendizaje y se pregunta, wow, ¿cómo yo puedo resolver esto? Esto hace que su proceso de aprendizaje se paralice un poco en el proceso que lleva porque encuentra una dificultad. Y como sabemos, algunas veces en los seres humanos las dificultades lo que nos hacen es formarlos más o crear una fortaleza de seguir adelante para enfrentar la situación en la que estamos presentando. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos lo que procura es que el aprendizaje se enfoque en resolver una situación, un problema en ese proceso. Basado en eso, el ser humano busca las diferentes maneras, estrategias o formas de resolver ese problema, que algunas veces no están en un libro, no están en una guía. O sea, tú te enfrentas a una realidad y tú mismo vas a formar te vas a formar para resolver esa realidad. Luego, cuando vemos esto, hay un aprendizaje que se lleva, que ese autodidacta, por esa vivencia que llevó o que resolvió, aprendió algo. Pero aquí surge un tema que es la sistematización de esa realidad o de ese problema. Entonces, el autodidacta tiene que desarrollar esa habilidad de anotar, de llevar el proceso que hizo para resolver esa situación, para poderla, si se le presenta nuevamente, crear un manual o crear un instructivo, vamos a decir así, para resolver nuevamente ese problema si surge nuevamente o surge en otro escenario. Entonces, por eso le hablaba que alguna vez el tema de juicio y error, uno resuelve algo, aprende a hacerlo, pero no lleva las anotaciones, no lleva el control de cómo yo lo resolví. Entonces, en el proceso de aprendizaje puede que esa parte se pierda un poquito, a menos que ese aprendizaje se vuelva repetitivo y todas las veces que yo tenga esa dificultad, repita el mismo procedimiento. Pero es bueno hacer la sistematización de ese proceso para que de alguna manera lo vuelva a estudiar, lo pueda mejorar y al mismo tiempo, si me surge otro, y ver si ese procedimiento aplica o no aplica en ese sentido. Miren, un punto muy importante en el tema del aprendizaje autodidacta es la consistencia. Mucha gente se desmotiva, se cansa, dice, wow, yo no entiendo, voy a tener que buscarme a otra persona que me lo explique. Pero como quiera, el tema de ser autodidacta es un tema de aprendizaje diario y se va avanzando alguna vez un poquito lentamente. Aunque quizás personas con cierto tipo de habilidades puedan el aprendizaje acelerarlo más. Pero aquí la consistencia es primordial. Y que mucha gente se basa en que queremos los resultados a muy corto plazo. En esta época, principalmente en la época digital en la que estamos, el tema del resultado a corto plazo no es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque como es muy rápido lo que aprendimos y no hubo mucho esfuerzo para aprenderlo, el cerebro quizá no lo decodifica o no lo almacena como un conocimiento. Si lo ve, siempre lo va a sentir como algo que pasó pasajeramente. Pero si uno de alguna manera va aprendiendo paso a paso, va tomando conciencia de todas esas cosas que va aprendiendo de forma autodidacta,
va a llegar un momento que tú dices, que dice, bueno, yo estoy llevando un proceso de aprendizaje, pero cada cosa que estoy haciendo me está haciendo que yo me esfuerce más. El cerebro de alguna manera lo va a registrar más y va a ser un proceso que al final tú vas, mira, pero valió la pena, porque ahora yo, si se me presenta otra vez una situación parecida en el proceso de aprendizaje o práctica o de alguna actividad, mi cerebro automáticamente va a decir, no, mira, resuélvelo de esta manera, en ese sentido. En el caso de la lectura, que es quizá una de las pautas que más utilizamos los autodidactas, siempre se sugiere que se practique, luego que uno lee un capítulo, principalmente capítulos de libros enfocados al tema de aprender estrategias o aprender pasos, que uno trate de aplicarlo. No es que simplemente leamos el libro, digamos que leímos a 300 páginas en un día. Algunas veces quizá ese no te da el conocimiento adecuado, por tú que estás leyendo ciento y pico de páginas y todo lo demás. Es que un capítulo que tú leas lo puedas comprender, lo puedas analizar, lo puedas de alguna manera poner en práctica, que sea paso a paso, las pautas que ellos en ese libro te dan. Le voy a poner un caso, un ejemplo. Hay un libro muy famoso que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Roberto Kiyosaki. La gente dice, no, yo no lo entiendo el libro. Quizá porque según lo que he escuchado, la gente se enfoca nada más en los conceptos y la cosa, pero no hace el ejercicio, en algunos puntos se lo plantea, de uno relacionar los conceptos con su vida diaria y principalmente en el área de finanzas personales. Entonces, ese libro tiene su característica primordial, que es que tú aprendas a conocer un poco lo que son las finanzas personales y un poco los conceptos y relacionándolo con tu entorno o con tu realidad. Luego, otros libros que plantea ese autor te enfocan ya un poco más a la práctica, a tú aplicar ciertas estrategias a nivel de finanzas personales para mejorarlas, claro, y ver cómo de alguna manera esas estrategias a ti te pueden servir. Pero, vuelvo y le digo, no vale la pena que empecemos a leer libro por libro, leer por leer, sin de alguna manera ejecutar paso por paso las cosas o pautas que te dan en esos libros. Los libros de aprendizaje enfocado en ese tipo de contenido, que es el que te motiva a hacer actividades o a ejecutar lo que ellos te están diciendo en los libros, para el autodidacta es primordial. Ya en tema de lecturas, por ejemplo, de novelas, lecturas de temas un poco más de conceptos, uno lo utiliza como primera entrada para el tema de aprender a conocer los conceptos que de alguna manera se engloban en ese tema. Bien, miren, hasta aquí es hoy nuestro tema de autodidacta. Mi intención con este tema es que usted investigue, vea si usted también se considera una persona autodidacta, que de alguna manera está aprendiendo solo o aprendió de manera empírica una actividad y no sabía cómo se llamaba ese concepto. Motivarlo a que siga formándose. Y también que si usted está en el aprendizaje normal que conocemos, de ir a una aula, recibir docencia de una persona, usted de manera individual también tome esos conocimientos y lo aplique a su vida diaria. Que no solamente se base a que le dieron una clase en un curso o algo por el estilo. Y motivarlo a ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales o se integren a nuestro grupo de WhatsApp al 809-935-5591. Estamos a la orden, recordándole que este programa llegó gracias a Radio CTC y a toda su programación. Motivamos a que lo sigan bien escuchando y se integren a los centros CTC en el área de formaciones técnicas que hoy en día están trabajando muy bien para el público dominicano. Y recordarles que en los centros CTC también hay unidades en las paradas del metro, se llaman compumetros. Ahí usted puede acercarse, preguntar toda la formación que tiene y tiene la ventaja que está en su ruta de trabajo, de ir para la casa y usted puede agarrar y tomarse 2 horas y hacer un cursito, que eso le va a servir mucho para su formación.
Así que muchas gracias por su atención en esta presentación. Estuvo hablando David Fernández. Hasta luego.